Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, perfecto. Esperaríamos a que entren más personas. ¿Usted es alumno? Ah, muy bien. Bueno, en lo que van entrando, podríamos... es que me están pidiendo para la admisión. Van entrando poco a poco. Ya están entrando. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer saludarles. ¿Cómo han estado? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Usted? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno. Pues miren, ya están incorporándose los alumnos y las alumnas. Estoy admitiendo. Aquí están. Muy bien, van ingresando poco a poco. Bueno, pues estamos, les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Tendríamos, entiendo yo, hora y media, termina la sesión a las 7:30, ¿verdad? Muy bien. Lo que me han informado, a ver, permítame tantito, es que ustedes ya tienen avanzados cada uno su tesis y que han estado trabajando con otros profesores al respecto. ¿O cómo ha estado la situación? ¿Quién podría ponerme al tanto de cómo va el avance o qué es lo que han hecho respecto del avance de su tesis? Porque lo vamos a ir viendo con cada uno de ustedes. La idea es que ustedes empiecen a avanzar en la redacción de tesis y ver cómo podríamos hacer esa elaboración y cuáles son los temas que están proponiendo para poder hacer propuestas y revisar cómo podrían ustedes ir avanzando. ¿Quién podría darme una información general de cómo va el avance? Si gusta, yo le platico, maestro. Sí. Gracias, Ivette, mucho muchas gusto. gracias. Ivette. No, al Igualmente. contrario. De hecho, fíjese que tuvimos una materia justo en el primer módulo, son 5 módulos, si mal no recuerdo, y ahí es donde estuvimos sobre todo viendo como generalidades de lo que era el protocolo de investigación, y se Sí. nos pidió que tuviéramos un tema para que pudiéramos aplicar sobre todo la pregunta de investigación, poder fijar el tema, hacer las hipótesis y el planteamiento del problema. Prácticamente es lo que vimos en esa materia. Sin embargo, no necesariamente, o sea, si lo perfilábamos ya en nuestra visión de tesis, podríamos haberlo hecho así, mas no era obligatorio, vaya, que fuera de ahí ya encaminada nuestra tesis. Sí. Posteriormente tuvimos otra materia con el docente Carlos Sedano, con él ya vimos lo que era el marco lógico incluso, y él sí nos hizo una distinción que sobre todo por el tema de la maestría de desarrollo organizacional, era importante que hiciéramos un proyecto de intervención. Entonces ahí entramos como en una confusión porque yo particularmente mi tesis era más, más de investigación, no un proyecto de intervención como tal en una empresa. Entonces yo sí tuve que cambiar el tema y ahí me atrasé un poquito. Yo ahorita apenas voy a terminar lo que es el marco lógico, por ejemplo. Y lo íbamos retomando en otras materias conforme nos iban pidiendo, por ejemplo, un diagnóstico. Yo lo acotaba a mi tema de tesis para poderle avanzar. Pero esa fue la manera como poco a poco algunos de nosotros lo fuimos avanzando. Ok. Pero entonces, ustedes están haciendo un trabajo, más o menos, cada uno, ¿qué tipo de tema está elaborando? ¿Ya tienen claro el tema sobre el cual están trabajando? ¿Todavía no han definido el tema? Bueno, profe, en lo Sí. personal, mi proyecto de tesis lo tengo trabajando desde ya casi un ratito, casi el año completo, yo creo que ya con ese proceso de intervención que comenta Ivette.
Sí. Yo sí tengo un proceso de intervención totalmente sobre cultura organizacional. Es un proyecto con un esquema, con una estructura de adaptación de nuevos colaboradores de nuevo ingreso hacia la central donde estoy laborando. Bueno, ya lo tengo, de hecho yo lo tengo algo avanzado. Por ahí el profesor Luis Cuba es el que me está apoyando con esa situación y de hecho ya nada más falta actualizar algunos datos. Este, no sé la manera en cómo vayamos a trabajar con usted en la cuestión de si le vamos a entregar la tesis, vamos a hablarle sobre el tema o qué es lo que tendríamos, qué sería empezar a trabajar con usted más que nada. Ok, bueno, a mí lo que me dijeron fue que ustedes ya tenían el avance de sus trabajos, cada uno con algún profesor en lo particular, y que ya iban ustedes redactando las partes de su tesis y que en todo caso tendríamos que comentar la parte metodológica para ver en qué en qué avanzaban, en qué les estaba generando un poco de trabajo el avance y yo poder hacer reportes, entiendo, a la universidad para ver en qué sentido se podría apoyar a cada uno de ustedes. Entonces podríamos ir revisando uno por uno cómo es que han ido avanzando en sus trabajos de investigación, como ponerme al tanto de cada uno de ustedes, de cuál es el tema, por qué eligieron ese tema, que, miren, para empezar tendríamos nosotros que tener claro qué implica en este nivel. Entiendo, es maestría, ¿verdad? Sí. Perfecto. Porque deberíamos tener claro que el objetivo de un trabajo de licenciatura tiene un propósito, el objetivo de trabajo en una maestría tiene otro, el trabajo en un doctorado tiene otro. La licenciatura generalmente es de conocimiento técnico inicial. Y yo siempre he pensado que el trabajo académico debería de empezar primero por una parte filosófica, obviamente metodológica, después teórica, después científica, técnica, pero por una razón que a mí me queda claro es de orden práctico. En todas las licenciaturas, en cualquier carrera, siempre se empieza con la parte estrictamente técnica, ¿no? O sea, en las licenciaturas se forman a los alumnos para aprender a hacer cosas, porque se necesita vivir de algo y se tiene que aprender a hacer cosas, pero difícilmente se tienen aproximaciones filosóficas, teóricas, metodológicas. Entonces, digamos que en un primer momento en la licenciatura uno se forma más como técnico que como teórico o como investigador, ¿no? En el caso de la maestría, de lo que se trata en términos generales es que además del conocimiento técnico inicial que se adquiere en la licenciatura, en una maestría implica ya un conocimiento especializado sobre algún tema en lo particular que a ustedes les interese desarrollar. Generalmente en las maestrías, y más cuando se trata de maestrías de corte, digamos, teórico, se enfocan muchísimo en la parte filosófica, metodológica, para poder desarrollar el trabajo ya de especialización. Es decir, lo que ustedes tienen que demostrar es que dominan el tema para poder dar clases. Entonces, la parte pedagógica, metodológica, filosófica es muy importante en esta etapa de la formación académica, ¿no? Una maestría de lo que implica es que ustedes tienen que probar que tienen conocimientos ya más especializados, que dominan los temas respecto a los cuales están presentando un trabajo de investigación y que pueden ser capaces de dar clases sobre la materia que están estudiando, ¿no? Obviamente en cada disciplina hay especializaciones, pero lo importante es que ustedes estén formados pedagógicamente con los instrumentos teóricos necesarios, insisto, filosóficamente, porque la metodología está subordinada a la filosofía. ¿Qué tipo de trabajo van a desarrollar? Si van a hacer un trabajo más teórico, si van a desarrollar un trabajo más empírico, si van a tener un trabajo que combine ambos elementos, la parte teórica y la parte empírica. Obviamente cada una de las perspectivas que ustedes van a presentar para demostrar que son capaces de dar clases sobre esos temas se va a complejizar según ustedes combinen estos enfoques, ya sea que les interese la parte teórica
que se enfoquen más en un trabajo de tipo teórico, digamos, descriptivo sobre algún tema de la disciplina que ustedes están estudiando, o bien que adicionalmente a la parte teórica pretendan incorporar elementos de naturaleza empírica, en donde ustedes van a tener que entrar a hacer investigaciones, por ejemplo, de tipo estadístico, para saber cómo ya en la parte práctica está operando algo, y eventualmente hacer una combinación entre ambos enfoques, ¿no? Un enfoque teórico con la parte empírica para poder generar una propuesta. Eso obviamente se va a complejizar aún más. Si a ustedes les interesa incorporar la parte empírica a la parte netamente teórica, filosófica, complica un poco más la investigación. Y adicionalmente, lo más relevante de esto es que ustedes deben de ser, o es lo que yo propongo, que sean muy concretos en el tratamiento del trabajo que van a presentar, porque en la medida en que no lo enfoquen a algo concreto y sea algo demasiado genérico, entonces mientras más amplio es, más complicado es abarcar el objeto de investigación, ¿no? Lo relevante es que ustedes traten de concretar su trabajo de investigación a lo más específico que se pueda, para que puedan presentar un trabajo de titulación de maestría que sea lo más enfocado posible y que se les complique lo menos posible también, porque generalmente cuando se presentan trabajos demasiado complejos, demasiado abarcadores, para una sola persona, que además entiendo, ustedes están trabajando, o para los que no, pero finalmente para quienes sí están trabajando o tienen otro tipo de actividades adicionales, hipercomplejizar el trabajo de titulación, pues entonces eso va a provocar que retrasen también la posibilidad de que obtengan el título, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr que ustedes enfoquen su trabajo en un tema muy concreto, que no les complique la investigación, que la parte metodológica no sea difícil para ustedes y que finalmente puedan terminar un trabajo de maestría? Yo digo que sea un trabajo que no pase de 120 cuartillas, ¿no? Más o menos. O sea, ¿cómo pueden ustedes terminar un trabajo de maestría? No sé si tienen ustedes alguna dimensión en particular, si les han dicho algún tipo de dimensión del trabajo en particular, o si ustedes ya tienen cierta claridad de cuánto es el volumen del trabajo, no sé, en cuartillas fundamentalmente, si les piden, no sé, más de 100 hojas o menos, hay un mínimo. Eso es importante también saber cuáles son las reglas que les están fijando para poder hacer un trabajo lo más concreto, fundamentalmente lo mejor enfocado y que logre cumplir con el propósito que ustedes tienen de demostrar que son expertos para poder dar clases sobre un tema en particular, que lo dominan técnicamente, pero que también lo dominan teóricamente, filosóficamente, pedagógicamente, y que pueden dar una explicación amplia de ese objeto de investigación que están llevando a cabo. No sé si ha quedado claro cuál sería el propósito. Entonces, por otro lado, lo que insisto que a mí me han dicho es que a mí me tocaría ver la parte metodológica, es decir, me gustaría que si ustedes ya tienen algo elaborado, me lo puedan mandar, por lo menos fundamentalmente la estructura, porque entiendo que no todo el mundo ha redactado quizá un solo capítulo de su trabajo, pero por lo menos para tener la estructura de lo que están planteando. ¿Cuál es el tema que les interesa? O sea, ¿cuál es la disciplina general de donde ustedes van a partir? ¿Cuál es el tema específico de esa disciplina que a ustedes les interesa y por qué les interesa ese tema en particular? ¿Qué elemento ustedes consideran que pueden exponer o por qué quieren abarcar ese tema en particular? Sí puede ser una cuestión problemática, que ustedes quieran aportar alguna propuesta de solución, pero también una tesis puede ser simplemente descriptiva. No necesariamente tienen que encontrar un hecho problemático respecto del cual ustedes quieran presentar una solución. Si lo pueden hacer, qué bueno, y si tienen alguna idea, está excelente. Pero también podrían perfectamente bien hacer una exposición descriptiva de algún tema que a ustedes les interesa abarcar, ¿no? Respecto del cual les interesa exponer, tener un dominio para una exposición pedagógica y que otras personas puedan saber bien lo que ustedes van a desarrollar. Finalmente, una maestría implica
maestros, ¿no? O sea, docentes, personas expertas en la exposición de un tema, que lo dominan técnicamente, metodológicamente, que lo conocen filosóficamente, teóricamente. De eso se trata, digamos, una tesis de maestría. Entonces, si bien pueden encontrar un hecho problemático respecto al cual quieran presentar algún tipo de solución, obviamente partimos de la idea de que dominan el tema y saben cuál es la problemática que se encuentra allí y cómo podrían solucionarlo, quizá en un plano técnico, ¿no? Les digo esto porque de lo que se trata, por ejemplo, en un doctorado, a diferencia de una maestría, que en mi opinión es en la maestría demostrar que son capaces de exponer sobre un tema de una disciplina que ya dominan, no solo técnicamente, sino, insisto, como lo acabo de decir, filosófica, teórica, metodológicamente, pedagógicamente. Por ejemplo, en un doctorado de lo que se trata es de aportar un elemento que, que que se incorpore el conocimiento que ya se tiene. En un doctorado de lo que se trata es aportar conocimiento nuevo. O sea, un doctor se forma para ser científico y el científico lo que hace es aportar conocimiento nuevo. Por ejemplo, en una tesis de doctorado, no bastaría con escribir sobre algún tema en donde ustedes demuestren que conocen del tema con maestría, ¿no? Sino que de lo que se trata en un doctorado es aportar un conocimiento nuevo a la ciencia propia de la disciplina que ustedes están estudiando. De eso se trata el doctorado. Entonces, por ejemplo, en un doctorado podría ser también una maestría igualmente, pero en un doctorado es muy importante conocer el estado del arte. Si ustedes van a escribir sobre algún tema y respecto de ese tema ya todo mundo ha escrito y ya el enfoque que ustedes querían darle, ya hay un montón de trabajo sobre ese enfoque, pues no tiene ningún sentido aportar un elemento que repita lo mismo que ya se ha repetido a lo largo del tiempo. De lo que se trata en un doctorado es generar un conocimiento nuevo. Pero en una maestría de lo que se trata es de que ustedes demuestren que son capaces, primero que conocen del tema, que lo pueden explicar, que lo dominan, que son maestros en ese sentido y que pueden dar clases sobre eso. Por eso lo que les digo es que si bien pueden encontrar un hecho problemático que quieran resolver con alguna propuesta, también pueden hacer una descripción magistral de algo que a ustedes les interesa exponer sobre su disciplina. Hay una cuestión que les interesa y desarrollan una descripción a detalle de ese elemento que les importa a ustedes, ¿no? Lo describen con cuidado. Eso también podría ser, ¿no? E insisto, pueden tener 3 enfoques diferentes, uno enteramente teórico, puede pasar a un elemento, digamos, más con un enfoque empírico o una combinación de un elemento empírico teórico, un elemento como de síntesis entre los 2 enfoques. Eso también dependerá de lo que a ustedes les interese exponer. Entonces, lo que yo creo que tendríamos que, o con lo que tendríamos que empezar, es que ustedes me pudieran hacer llegar a mi correo electrónico alguna estructura de su trabajo, como ya me acaban de decir, que han trabajado con otros profesores, una hipótesis sobre, primero, cuál es el tema que les interesa, si hay un hecho problemático ahí, alguna hipótesis planteada, preguntas, en fin, esta parte, digamos, como de estructura formal del trabajo. Y a partir de ahí podemos irlo enfocando poco a poco para que ustedes, yo lo que les propongo es que tengan una tesis, pues de máximo 4 capítulos, ¿no? De máximo 4 capítulos, digamos que sin tomar en cuenta la introducción y las conclusiones, que sea como de aproximadamente 120 cuartillas máximo, a menos que tengan otra indicación de la universidad y que puedan ir avanzando lo más rápido que se pueda. Y si algo se les llegase a atorar o complicar, yo lo podría reportar a la escuela para que la escuela, digamos, les puedan dar los apoyos necesarios para que puedan terminar el proceso de titulación. No sé qué les parezca. ¿Alguien tiene alguna opinión? Sí, Ajá, sí. yo, Perdón, Rivas, perdón. sí, buenas tardes. Sí. Perdón, no, adelante, hermano, adelante. Rivas había tomado la palabra. Bueno, es que aquí aparece el de apellido, acuerdo. ¿verdad? Sí. Sí, de acuerdo, sí, soy servidor. Sí, mire, bueno, en este caso yo tengo una cierta problemática en cuanto a lo que es mi tema de tesis, en el sentido de que no tengo, siento que voy muy retrasado. De Sí. alguna forma yo soy un trabajador nocturno, entonces yo creo que es un buen campo de acción, de alguna forma que
A ver, espérame, algo así, aquí tengo a la mano de ahí de lo que había visto, en lo que era Sí. mi tema de tesis, pero creo que con la máster que lo vi, como que no, del enfoque que yo le quise dar, como que no le vio mucho futuro, o el tema no fue bien definido. Por ejemplo, en este caso había el tema de investigación eran los trabajadores nocturnos del Centro de Atención Regional y el impacto de los roles nocturnos, o era el tema del tema de investigación era los trabajadores nocturnos y su impacto en la salud ocupacional. ¿Sí? Entonces, era un tema que al parecer no existen. Bueno, yo de lo que investigué tengo varios estudios donde se han hecho análisis y todo, pero no es un tema que se ha abordado en los últimos 5 años, tanto porque sí es difícil encontrar información sobre eso. Entonces, no sé qué tan viable pudiera llegar a ser para que de alguna forma se pudiera llegar a formular alguna mejora o algún proyecto sobre las personas, sobre todo por la salud, el impacto en la salud que llega a tener ese tipo de trabajos o los Ese roles es un tema nocturnos. bastante, claro, ese es un tema bastante interesante. O sea, yo creo que sí tiene un futuro. Claro, se complica un poco el desarrollo del trabajo cuando hay poca información desarrollada, ¿no? O sea, cuando hay poca información para ustedes para investigar, pero eso también implica una oportunidad de poder desarrollar sus propias ideas. Es decir, si hay poca investigación sobre eso o hay poco trabajo publicado sobre lo que ustedes quieren escribir, pues sí sería primero juntar la información que ustedes tienen, exponer qué es lo que se ha escrito hasta ese momento y, por ejemplo, en dónde encuentran una omisión en el trabajo que se ha elaborado de investigación para poder presentar algún nuevo enfoque. Eso sería bastante interesante, ¿no? O sea, yo no veo esa problemática, porque incluso esta cuestión del trabajo nocturno y su impacto en la salud, claro, la salud es demasiado abarcador, ¿no? Habría que ubicar qué en particular de la salud o a qué en particular de la salud estamos haciendo referencia, a la salud física o a la salud mental, porque si abarcamos ambas, pues va a ser un trabajo, yo les decía, mientras más abarcador sea, más hipercomplicado se vuelve su elaboración. Yo por eso les recomiendo que lo concreten lo más que puedan. El trabajo nocturno, porque miren, si ustedes hablan del trabajo nocturno en el marco del desarrollo organizacional, podrían hacer un trabajo de maestría estrictamente de orden teórico, hablar sobre el trabajo nocturno, qué se ha escrito al respecto, qué enfoques teóricos existen sobre el tratamiento del trabajo nocturno en el marco del desarrollo organizacional, qué tipos de problemáticas abarcan ese tipo de trabajo teórico, ¿no? Eso es importante porque podrían hacer una labor netamente descriptiva. Por ejemplo, en el caso tuyo, Rivas, de que, ¿te puedo decir Rivas? Porque así aparece en el Zoom. Es tu apellido, ¿verdad? Sí, servidor. Ok. Bueno, yo de entrada, bueno, yo me llamo Sergio Méndez Silva. Obviamente pueden decirme Sergio, como ustedes gusten, yo encantado. Eh, Miren, lo que yo quiero que ocurra es que a ustedes no se les complique el trabajo de redacción de tesis. Entonces, por ejemplo, tú que conoces el tema del trabajo nocturno, porque además lo vives, entiendo, es algo que tú estás experimentando, ¿no? O sea, te interesó el tema porque tú eres trabajador nocturno y entonces quieres saber cuál es el impacto en cuestiones de salud en los trabajadores nocturnos y qué tipo de respuesta el desarrollo organizacional puede tener para atender esa problemática específica de los trabajadores nocturnos, ¿no? Entonces ahí lo importante es hacer una investigación, pero enfocada a lo más concreto que tú puedas. Por ejemplo, el tema de la salud. Ubícalo, por ejemplo, si tú crees que la prioridad que te interesa tratar es la salud mental o la salud física, ¿no? Y en función de eso, buscar incluso información que no solamente tenga que ver con el desarrollo organizacional. Si vas a hablar de temas de salud, obviamente hay que entrar a las ciencias médicas, pero en particular que, por ejemplo, insisto, si tú te decantas por la salud mental,
ubica qué en particular de la salud mental te interesa, o sea, no lo sobreabarques, no digas cualquier problemática de salud mental, porque también el tema de la salud mental es absolutamente sobreabarcadora, como ocurre en el caso de la salud física, ¿no? Entonces, si lo ubicas a la salud mental, ¿qué de la salud mental te interesa? Y ahí puedes combinar lo que existe teóricamente sobre el trabajo nocturno en el marco del desarrollo organizacional, pero adicionalmente vas a incorporar otro elemento que es todo lo que puedas investigar sobre el tema de salud mental concreto que hayas decidido o respecto del cual te haya interesado investigar para saber qué respuesta tiene la teoría en el marco del desarrollo organizacional para los trabajadores nocturnos para esa problemática de salud mental específica. No sé si me expliqué. Por ahí tendríamos que empezar, porque no me gustaría que ustedes, o sea, no abarquen temas demasiado amplios, traten de concretarlo a lo más específico. Por ejemplo, Rivas, ¿qué tema de la salud mental, si fuera el caso, o más bien tú precisame, qué te interesa tratar, la salud mental o la salud física? Y en particular, ¿qué tema te gustaría tratar de la salud física o mental? ¿Cómo lo puedes ir concretando? ¿Salud física o salud mental? ¿Cuál te interesa más? Por ejemplo, a mí me gustaría sobre todo abarcar algo que, sobre todo que sea experiencial, ¿no? En el sentido, yo soy trabajador nocturno y yo creo que mi tema se basaría en la salud mental porque a raíz de tanto trabajar, yo ya soy una persona que va a cumplir 10 años de trabajador nocturno y tengo crisis nerviosas a raíz de tanto trabajar los turnos nocturnos. Entonces, pudiera ser un tema, algo así, Claro, eso o está buenísimo. algo relacionado. Es que ya lo estás planteando en términos concretos. O sea, primero ya no es salud en términos generales, sino salud mental y en particular crisis nerviosas. Entonces hay que investigar sobre el tema de las crisis nerviosas en el marco de las ciencias médicas para que sepamos de qué estamos hablando en crisis nerviosas y qué tratamientos específicos desde la perspectiva de las ciencias médicas o de las ciencias, bueno, que si hablamos de ciencias médicas podemos hablar de psiquiatría para el tratamiento médico, pero ustedes saben que cuando hablamos de psiquiatría y hablamos de medicina, estamos hablando de disfunciones o pueden ser complicaciones estructurales corporales, pero la medicina trata aquellas disfunciones corporales, que va más allá de una mera afectación, digamos, psicológica, porque el psicólogo no es médico. El psicólogo tiene un conocimiento para tratar, yo diría, únicamente en la parte de salud mental, aunque podría haber una combinación si también es médico para poder suministrar algún tipo de medicamento, pero entonces ahí tendríamos que verlo. ¿Te interesa a ti las crisis nerviosas desde el plano psicológico o desde el plano psiquiátrico? Esa es otra cosa que también tendrías que ir precisando, ¿no? Si lo quieres ver desde el plano psicológico, tienes que investigar qué tratamiento se le da por parte de la psicología a crisis de este tipo que me dices. O bien, si te interesa enfocarlo desde el plano psiquiátrico y desde las disciplinas médicas. Por eso lo que les digo es que tienen que ir hiperconcretando lo que ustedes van a proponer para desarrollar un trabajo de maestría que sea algo decoroso, digno, decente, pero que al mismo tiempo no sea tan sobreabarcador y sea lo relativamente sencillo que abarque lo que a ustedes les interesa tratar para que se titulen lo más pronto posible. Y obviamente que tenga que ver con información que ustedes sepan que pueden obtener con relativa facilidad. Eso también. Porque, por ejemplo, si ustedes pretenden hacer una investigación, un ejemplo, ¿no? Eso sería más bien propiamente de un trabajo doctoral, pero si en un trabajo doctoral, yo luego a veces le digo a mis alumnos, si ustedes quieren, hablando del tema de Rivas, que está interesante, ¿cuál es el impacto del trabajo nocturno en la empresa fulanita en el horario de 9 a 10 de la noche con relación a las crisis nerviosas y el tratamiento específico que se le da desde el plano de la del desarrollo organizacional en la empresa específica, ver protocolos concretos y demás? Eso ya es un trabajo que implica un análisis empírico. Tendrán que meterse a revisar el estado de salud de cada uno de los trabajadores, ver si ustedes pueden acceder a ese tipo de información. A veces es súper complicado tener información empírica del estado de salud de la gente porque es información que queda generalmente en el marco de la confidencialidad, porque es información, digamos, reservada, ¿no? Es información confidencial, todo lo que tiene que ver con la salud. Ese tipo de trabajos se vuelven hiper complicados de desarrollar. Entonces, si estamos en un trabajo de maestría, yo digo, quédense con demostrar que dominan un tema, que saben que se ha escrito sobre el tema,
hasta dónde llega lo que es escrito sobre el tema y lo pueden simplemente describir. En el caso de Rivas, podrían enfocarlo, primero definir en la cuestión de las crisis nerviosas si lo van a enfocar psicológicamente o psiquiátricamente. Yo no recomiendo que lo enfoquen desde las dos perspectivas, enfóquenlo desde una sola, ¿no? ¿Cómo le ha dado la medicina o la psicología el trato a eso en concreto que a ti te interesa? Y en función de eso, ¿cuál es la respuesta que en el marco del desarrollo organizacional se da a esa problemática específica? Si es que existe esa respuesta en el marco del desarrollo organizacional, pero en términos abstractos, teóricos, genéricos, no enfocándolo a la experiencia de los trabajadores de una empresa en cierto horario, porque eso ya implica meterse a elementos empíricos que muchísimas veces es difícil abarcar. Y ahí ve otro punto. Si ustedes ven que o quieren meterse a temas empíricos, no traten de meterse a temas empíricos de información que ustedes tengan que generar, porque claro, en trabajos mucho más elaborados implica hacer encuestas, cuestionarios, sacar información, meterse a ver expedientes, revisar cosas. No, mejor si quieren tratar algún tema con alguna base empírica, utilicen ya toda la información que existe ya desglosada por quienes llevan a cabo ese tipo de labor. Si quieren saber, por ejemplo, en términos generales, si hay algún tipo de incidencia en el trabajo nocturno con relación a las crisis nerviosas, vean qué ha publicado el INEGI, qué tipo de información encuentran respecto de otros órganos o organismos que se dedican a recabar información empírica para que ustedes ya utilicen información que ya se generó y que ustedes no tengan que estar generando. Así se van quitando la carga de generar ustedes su propia información empírica si es que quieren darle ese tratamiento a su tesis, pero si no, podrían quedarse en el plano descriptivo explicando las cosas desde un marco teórico abstracto y general, ¿no? Para decir, por ejemplo, no sé, revisar en México o pensemos ustedes que están en el estado de Jalisco, si es que existe alguna legislación que dé un tratamiento concreto a los trabajadores nocturnos, por ejemplo, cuando presentan crisis nerviosas, ¿cuál es la respuesta en términos de desarrollo organizacional según lo dispone la ley? Si es que existe o no existe, eso lo podrían ustedes desarrollar en su trabajo, ¿no? Una exposición de ese tipo, por ejemplo, a mí me aportaría muchísimo saber si es que existe una respuesta en el marco legal desde la perspectiva del desarrollo organizacional a problemáticas específicas de salud mental como crisis nerviosas, por ejemplo. Eso sería bastante interesante y sería únicamente descriptivo el trabajo, con información con la que ustedes ya cuentan, ¿no? Por ejemplo. Y aplicado a la norma, la 035, que le puede funcionar también a llevarla ahí con Rivas. Ese es un punto bien interesante, claro. Por ejemplo, descríbelo un poco. Tú eres Juan Carlos, mi querido Juan Carlos, ¿podrías describir un poco lo que dice la norma oficial? Karina nos puede ayudar más, profe. De su tesis, de hecho, también habla sobre eso, pero no sé si ahí está No, conectada también. no estoy. Ok, miren, ahí tenemos, por ejemplo, mi querido Rivas, ¿te interesa ese tema? ¿Le quieres entrar al tema o no? Me parece bastante bueno, ¿eh? Solo enfócalo y concrétalo. Sí, creo que es un tema que, sobre todo, que es algo que está viviendo uno. Entonces, hemos tenido cada quien tiene sus síntomas independientemente de eso, pero pues creo que ese es un síntoma que ya también me han comentado determinados compañeros, aunque no se presenta de la misma forma, porque cada quien tiene sus particularidades, pero sí son muy similares cómo se presenta. Claro, yo por eso digo que lo concretes a información descriptiva. O sea, que tu tesis de maestría sea una descripción de la situación y la problemática, de la manera en cómo desde una perspectiva del desarrollo organizacional en sentido teórico ha sido tratado en una especie práctica, quizá también en una ley, por ejemplo, como lo dice Juan Carlos, si hay una norma oficial al respecto, bueno, sería bastante conveniente primero conocer el estado de las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la problemática en particular que se presenta en los trabajadores nocturnos? La parte teórica del tratamiento desde el desarrollo organizacional, la parte médica o psicológica, según cómo lo quieras tratar, ¿no? Desde la psiquiatría o desde la psicología. Y el tratamiento normativo, o sea, una explicación del fenómeno así para un trabajo de maestría me parece
bastante decoroso, o sea, aportaría mucho al conocimiento de cualquier persona de un tema que tú estarías exponiendo con maestría porque lo dominas, porque conoces qué se ha escrito desde el marco teórico organizacional, qué se ha escrito sobre ese tema en el plano de la psicología o la medicina, ¿no? ¿Qué hay publicado de normas de la regulación desde el Estado mexicano, ¿no? Y qué tipo de elementos abarca, o si consideras que en función de la teoría médica, psicológica y del desarrollo organizacional, la norma oficial es correcta, no es correcta, tiene un buen enfoque, tiene un mal enfoque. Eso sería bastante interesante en tu trabajo. A mí no me parece en ningún sentido un trabajo que no valga la pena. Entonces yo te propongo que plasmes por escrito y que traten de hacer este ejercicio de eliminar la sobreabarcación de temas y que lo vayan hiperconcretando en la medida de lo posible. ¿Alguien más que pueda presentarme su idea de trabajo? Karina. Yo, Perfecto, Karina. gracias. Mi tema es sobre estrés laboral en la central hidroeléctrica Valentín Gómez Farías. Me estoy Ok. evocando en ello, ya que hay algunos departamentos, en especial uno que es el departamento de operación, que los compañeros han sufrido de mucho estrés, por lo tanto les está trayendo consecuencias, enfermedades como presión arterial alta, nerviosismo, como le está pasando a nuestro compañero Rivas. Han tenido ciertos síntomas y el mismo estrés los está llevando a pues esas enfermedades. Entonces a mí es interesante, ya apliqué, se puede decir que mi tesis está casi ya terminada. Ya apliqué una serie de encuestas de acuerdo a la norma 035 para identificar el nivel de estrés que hay en cada departamento. Se hizo las encuestas en los departamentos de administración, operación eléctrico y mecánico. Estoy ahorita en la elaboración de gráficas y pues ya es todo. Ah, eso está bastante bien. Y eso es lo que yo les decía. Miren, si ustedes son capaces de generar la información empírica, porque aquí lo que está haciendo Karina es ubicar un hecho problemático, ¿no? En este caso, la cuestión del estrés, pero además lo está documentando empíricamente. Es decir, va a probar el hecho problemático a partir de información empírica que entiendo también se está generando con la voluntad de los involucrados. Les voy a decir alguna cuestión que es muy importante. Hubo un escándalo en la UNAM porque una directiva de la UNAM, haciendo su trabajo de maestría, ella tenía acceso a la información que mandaban los estudiantes para aplicar para becas para personas indígenas en la universidad. O sea, había ciertas becas para personas indígenas en donde se tenían que presentar proyectos, exponer la situación socioeconómica de cada una de las personas. Es decir, era información que en términos de la Ley de Protección de Datos Personales, pues era confidencial. Y resulta que la profesora, para poder desarrollar su trabajo académico, utilizó información respecto de la cual no tenía la autorización para trabajar con ella. Esto es algo que ustedes también deben de cuidar muchísimo. Es decir, si van a utilizar, porque aquí estamos hablando de temas de salud, y la cuestión de salud siempre es un tema de información confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces necesitan ustedes tener la autorización de la gente que les va a aportar esa información, incluso utilizando esa información, vaya, ni siquiera mencionando a las personas, porque lo que ocurrió en el caso de la profesora de la UNAM fue que no utilizó los nombres, obviamente, de los alumnos que aplicaron para el programa de la universidad. Pero cuando empezó a dar los datos ya en un libro que publicó, que se había publicado en línea, pues los alumnos entraron a ver esos datos y cada uno se identificó con la información que cada uno había dado, ¿no? Y no tenía la profesora esa autorización y entonces la destituyeron y se armó la de Dios es Padre. Entonces sí es muy importante que ustedes tengan mucho cuidado con que en temas que tienen que ver con información confidencial cuenten con las autorizaciones necesarias para utilizar esa información empírica que van a utilizar para desarrollar su trabajo. Porque si se les llegase a complicar, en el caso de Karina, entiendo que tú tienes las autorizaciones y que te han aportado esa información de manera voluntaria, ¿no? Sí, claro. Primero se le pidió permiso al superintendente general de la central para llevar a cabo las encuestas. Posteriormente se habló con cada uno, se les explicó sobre la tesis, sobre el tema, se les dio una explicación
y se les preguntó si estaban de acuerdo en contestarme la encuesta. Y realmente todos dijeron que sí. Hasta uno dijo, no, pues esta hoja no me va a alcanzar, ¿puedo poner más? Sí, tú pone todo lo que quieras. Sí, sí estuvieron de acuerdo porque sí Perfecto. están identificando estrés laboral. Perfecto, porque en la parte de explicación metodológica de cómo vas a desarrollar tu trabajo, explicar todo eso, ¿no? De que todo Sí, se pidió la información, que todo fue voluntario, todo ese tipo de cosas son importantes. Ahora, lo que yo veo de Karina es que ella claramente está especificando su tema de trabajo, ¿no? O sea, es el estrés laboral en la central específica, Valentín Gómez Farías, ¿no? Es una central que de la Comisión Federal de así es. Electricidad. Muy bien. Y estás Sí, central abarcando. hidroeléctrica. Perfecto. ¿Y estás abarcando algún horario de trabajo o son todos los horarios o combinado o cómo está? No, son todos los horarios. En general no estoy abarcando un horario en específico. Ok, Estamos ahí entonces, elaborando de 8 a 4 de la tarde, ajá, el horario normal administrativo, y el de operación, pues hay turno vespertino y turno matutino. Como le pasa ok. arriba, es que quienes están trabajando de noche y les está afectando un poquito más. Y la información que estás obteniendo, entiendo que tiene que ver con la existencia de estrés, es decir, las personas están diciendo que sí, en efecto, presentan estrés y el propósito de tu trabajo sería describir qué respuesta hay en el marco normativo del Estado mexicano para el tratamiento del estrés laboral que podría aplicar a la central Valentín Gómez Farías. ¿Lo vas a simplemente describir o crees que hay algún tipo de omisión en donde propondrás algo que se incorpore para el tratamiento de la salud de las personas en esa problemática concreta? Sí viene una propuesta que se pretende realizar a todo el personal, como algunos tipos de talleres, pues para tratar de disminuir un poquito el estrés. También puse algunos, ¿cómo se nombra? Ay, como métodos para relajar, como disminuir el estrés de ciertos alimentos que debes de comer, que no debes de hacer, que hay unos errores que cometemos, por ejemplo, yo en lo personal cuando estoy estresada, me da por comer, entonces todo el día estoy estresada porque todo el día como. Hay quienes, otras personas lo están abocando en el alcohol. Hay quienes están o sea, en diferentes cosas, entonces todo eso se está explicando qué hacer, que no debe hacer ciertas terapias para hacer, pero sí se está proponiendo algún tipo de talleres ahí en la central. Por ejemplo, a eso es interesante porque ¿encontraste algún marco normativo aplicable a la problemática específica que ubicaste? ¿Una norma oficial mexicana, un reglamento, la ley, algo? ¿Un Lo tratado estoy abocando internacional? en la norma 035. Perfecto. Ahora, aquí lo interesante es que tú a partir de la problemática que encuentras entre los trabajadores de esta central hidroeléctrica, en tu trabajo vas a proponer la aplicación de lo que dispone la norma oficial para el tratamiento de la problemática, porque eso también podría ser el trabajo mismo, una labor descriptiva de cómo ubicaste la problemática, qué tipo de respuesta se tiene que dar desde la directiva de la central eléctrica en términos de la norma oficial, cómo aplica en concreto a los trabajadores que tú ubicaste, ¿no? En los horarios y demás, una propuesta de aplicación de la norma oficial, o bien encontraste alguna deficiencia, una omisión o algo que no trata a la norma oficial para tú aportar un elemento adicional que pudiera permitir una mejor aplicación de la disposición normativa al tratamiento del estrés laboral. ¿Cómo lo estás enfocando? Todo va, todo va sobre la norma 035. Me estoy Ok, apegando mucho a esa norma. ok, o sea, tú vas a hacer una descripción de cómo una problemática que ubicaste y que acreditas empíricamente puede ser tratada a partir de la aplicación concreta de la norma oficial. Así es. Ah, pues está muy bien. Fíjense, eso está bastante bien porque justamente lo que vas a probar es que dominas el tema, porque obviamente vas a entrar desde un enfoque teórico, digamos, propio del desarrollo organizacional en el marco, por ejemplo, de lo que se opera en la Comisión Federal de Electricidad en esta específica central, ¿no? Ahí también habría que ver la competencia que tienen las autoridades para la aplicación de la norma, quién tendría que hacer qué cosa, cuál es si no hay algún protocolo específico en función de la aplicación de la norma oficial o si no es necesario, cómo lo vas desarrollando y lo vas describiendo para su atención en particular. Eso a mí me parece que está magnífico como trabajo, ¿eh? Gracias. Bastante interesante. Muy bien.
Sí, ¿qué- te la voy a mandar pues para que la revises, pero ya pues se puede decir que está casi terminada. A lo mejor pues ya va a haber ajustes. La maestra Liliana Alferez es mi asesora. Entonces Magnífico. han sido mínimos los detalles que me ha pedido para modificar. ¿Cuántos capítulos estás proponiendo? Hoy no recuerdo, pero sí son varios. Bueno, hasta ahorita tengo 97 hojas. ¿Ah? No, 106 hojas. 106 cortillas. Además, sí. Ajá. Entonces, pero sí son varios temas que estoy abarcando. ¿Pero lo ubicaste en capítulos? Por ejemplo, capítulo 1, Sí. 2, 4 capítulos, 5 o algo así. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues me parece un trabajo bastante bien. Yo creo que ahorita ya con lo que vimos con Karina, que obviamente las observaciones que le hago a cada uno aplica para todos los demás, ¿no? O sea, podrían ustedes ver los enfoques diversos. Aquí en el caso, por ejemplo, de Rivas, podría ser un enfoque simplemente descriptivo de algo que en particular le interesa desarrollar y explicar qué respuesta podría haber, por ejemplo, del Estado mexicano para el tratamiento de las crisis nerviosas de los trabajadores en un horario nocturno. Así podría ser de general y descriptivo. En el caso de Karina, decidió tratarlo en particular de cómo aplica la norma oficial a un centro de trabajo en particular, ¿no? Y cómo podría ser la aplicación desde un enfoque de desarrollo organizacional, la aplicación de la norma oficial mexicana para tratar esa problemática. ¿Quién más podría comentarnos un poco de su trabajo? Hola, maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Micaela. Micaela, sí. Maestro, perdón. Comentas cheque sobre el... ¿Quién habla? No sé, Karina, no sé si ibas a comentar algo, perdón. Bueno. ¿Karina iba a decir algo? No, creo que Karina... Ok. Bueno, muy bien. Bueno, maestro, yo Angélica mi trabajo... Angélica tiene el micrófono abierto. Es Angélica la que tiene... ya la cerró. Ya la cerró. Ok. Ok. Lo acabo de aprender, pero lo cerré inmediatamente. Ok. Sí, Micaela. Gracias. Mi trabajo es un modelo de intervención y el tema es así, modelo de intervención en los protocolos y perfiles del Gabinete Psicopedagógico en Ciudad del Niño AC, en León, Guanajuato, en el periodo 2021. Muy bien, o sea, bastante específico. Perfecto. Sí, lo delimité en fecha, en espacio y en actividad. Es una asociación civil. Yo trabajo en la Congregación Salesiana y esta es una asociación civil donde es un lugar, un albergue para niños que viven en situación de calle, niños en riesgo. Es un orfanato para capacidad cerca de 300 niños aproximadamente, y ahí juega un papel muy importante el equipo psicopedagógico. El equipo psicopedagógico es quien trabaja el proceso de los niños que llegan con ciertas características, niños muy violentados. Entonces, en ellos, yo ahí veía importante trabajar este modelo de intervención, esta propuesta en la que se aportaría acerca de los protocolos de ingreso de los menores y también en los perfiles de puesto de quienes ocupan el equipo psicopedagógico. Entonces, bueno, también ya por ahí apliqué un instrumento donde se hizo una encuesta para los niños, de qué manera se reciben, los papás, en el caso de quienes tienen, o los tutores, y también haciendo una evaluación de los perfiles de puesto de los profesionistas en el equipo psicopedagógico. Eso algo más o menos ahí es lo que llevo. Muy bien, eso es muy interesante. Ahora, la idea es tú generar el modelo a partir de que no hay nada, o ubicas que sí hay algo y estás mejorándolo o aportando un elemento adicional. ¿Cómo es el enfoque? Sí, ya hay algo en lo que se ha trabajado este equipo psicopedagógico. Bueno, Ciudad del Niño, la asociación civil, tiene más de 50 años. El equipo psicopedagógico tiene aproximadamente 5 años. Entonces, empezó pues de una manera muy
espontánea en la que se iba armando con una persona, con un profesionista, el médico, el psicólogo, el trabajador social, los que se iban sumando al equipo psicopedagógico. Eso me sirve como antecedente, pero la propuesta es yo poder, bueno, como lo dice el tema, hacer una propuesta de un modelo de intervención en cuanto al protocolo de cómo se reciben los niños bajo el perfil de ellos, y hacer también una propuesta de cuál sería el perfil correcto de los profesionistas para poder pertenecer al equipo psicopedagógico. Perfecto. Y este protocolo, porque recuerden, aquí lo interesante es poder generar una base normativa. O sea, cuando hablamos de protocolos, estamos hablando de una base normativa, ¿no? Es decir, estamos hablando de regulación, finalmente. Entonces, estamos hablando de principios, directrices, reglas que van a aplicar. O sea, y eso es un modelo, o sea, un paradigma de atención. Modelo, paradigma, podrían utilizarlo como sinónimo. Ahora, este modelo, entiendo, lo vas a generar para una organización de la sociedad civil o para una organización gubernamental. Vas a proponer la creación de un protocolo que es una regulación para el tratamiento de lo que a ti te interesa para la sociedad civil. O sea, vas a proponerlo en el marco de la organización de un ente privado o lo vas a proponer en el ámbito público. Es asociación civil, pública, privada. Se maneja porque es autosustentable. La asociación tiene una figura pública porque acepta a gente de cualquier nivel, es abierto a público, pero se maneja de manera privada. Entonces, es para una asociación civil. Muy bien, eso es bien interesante porque habría que hacer una revisión. La asociación civil privada, ¿no? ¿Me dices? Tiene un marco normativo que utiliza para poder actuar. Eso está regulado en la ley, toda su actuación. Y obviamente hay que encontrar cuál es la competencia que tendría o la facultad que tiene aquí este ente privado para poder generar una base normativa de actuación. Eso es un punto bien interesante que tú tienes que ubicar para darle una base formal al protocolo que vas a proponer de atención. Entonces entiendo que aquí tú vas a hacer una descripción de cómo a lo largo de los años del trabajo de esta organización privada han ido ubicando las problemáticas y cuál ha sido el tratamiento específico, y a lo largo de todo este tiempo vas a presentar el modelo que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y cómo lo aplican. Eso es una labor descriptiva buenísima, ¿no? O sea, y que además si te va a servir a ti la información empírica que ya estás generando, obviamente, insisto, tengan mucho cuidado con utilizar información empírica cuando tiene que ver con datos personales, que esa información ustedes la pueden utilizar con el aval de las personas, aunque no las mencionen, ¿no? Con el aval de las personas involucradas. Entonces, esto es absolutamente relevante. Qué tema tan interesante. Y creo que ahí ya tienes una idea bastante buena. ¿Hasta dónde vas en tu trabajo? ¿Estás proponiendo apenas la metodología? ¿Presentaste el tema? ¿Ya tienes algunos capítulos? Porque creo que lo tienes bastante claro. O sea, esta labor descriptiva del trabajo de tu organización que vas a presentar en tu trabajo para que todo el mundo se dé cuenta cómo desde la sociedad civil se pueden implementar protocolos de atención para esta problemática específica que ubicaste, ¿no? Lo describes para que todo el mundo lo conozca. Eso es bien interesante y eso es justamente el trabajo el propósito de un trabajo de maestría. ¿En qué vas? Sí, ya lleva algunos avances. Voy a ver. Bueno, está el tema desarrollado, se tiene el objetivo general, los específicos, los antecedentes. Voy también bueno, también se tiene el planteamiento del problema, la hipótesis, la delimitación. En esa parte voy y también, bueno, ya he aplicado el instrumento de investigación. En esa parte es lo que llevo algo de ventaja. Creo que de pronto sí. Ok, creo que de pronto se cortaste el audio. Ay, perdón, no Micaela. se me escuchó. La última parte no, pero digamos que todo lo demás sí.
Ah, ok. Pues la última parte era que ya también ya había aplicado los instrumentos de investigación, donde apliqué los cuestionarios, entrevistas, donde ya va un poquito más aventajado y con más forma. Perfectísimo. Creo que ya tienen bastante una muy buena manera de trabajar, ¿eh? Solamente es cuestión de darle forma a ese trabajo. Que ustedes deben de tomar en es el del que ustedes van de todo tipo de labor académica, porque deben de tener claros los conceptos que van a utilizar y sobre todo, yo lo que les recomiendo siempre es que tengan claro el estado del arte de lo que ustedes van a hacer, tan solo para poder generar incluso un diálogo conceptual con quienes han escrito sobre el mismo tema, a lo mejor desde diversos enfoques. En el trabajo de maestría sería muy conveniente que ustedes pudieran decir qué es lo que se ha escrito en el marco del desarrollo organizacional. Claro, hablo teóricamente, ¿no? ¿Qué es lo que se ha escrito sobre eso que en particular a ustedes les interesa? O bien dejar claro que todo lo que se ha escrito ha sido de enfoques distintos que no tienen que ver con lo que a ustedes les interesa, ¿no? A lo mejor tienen un marco teórico un poco limitado y ustedes van a tener que utilizar ese marco teórico limitado para hacer su exposición y la descripción de lo que van a hacer, pero finalmente debe de haber algo, aunque sea muy genérico, en el marco teórico del desarrollo organizacional para poder presentar su trabajo. Eso es lo importante, porque siempre se parte del marco teórico. No, lo que nosotros entendemos por la realidad, lo podemos comprender a partir de los conceptos de los que nosotros ya de los que nosotros hemos abrevado a lo largo de nuestra vida. Y claro, como académicos que son ustedes, pues ya tienen un conocimiento técnico de conceptos que les permiten hacer esa labor descriptiva de la mejor manera posible. Y si ustedes describen en su trabajo, en la parte teórica, qué es lo que se ha escrito sobre ese tema en particular, si es que se ha escrito o no, incluso en su labor descriptiva, como maestros y personas expertas que pueden incluso enseñar sobre la materia, van a poder dar a conocer que conocen de las teorías que actualmente existen, si es que son abarcadoras o son muy limitadas o si no nos permiten dar alguna respuesta concreta y ustedes aportar un elemento adicional en el marco de esa construcción conceptual que les va a permitir hacer una descripción en particular. Y si tienen los datos empíricos que van a utilizar para su labor descriptiva y cómo aplica algo en concreto, como en este caso un protocolo, pues entonces es un trabajo más completo, ¿no? Pero creo que ustedes ya lo tienen bastante bien desarrollado, por lo menos lo que he visto de arriba tiene una muy buena idea. En el caso también, creo que era Angélica, ¿no? La que nos había explicado y Micaela. ¿Alguien más que tenga su trabajo, su tema y cómo lo ha ido enfocando? ¿Quién podría decirnos? Aunque sea una idea general, porque créanme que a partir de ideas generales podemos ir generando ideas para que ustedes vayan enfocando su trabajo, ¿eh? Y B también ya nos dijo. Profe, Sí. ¿alguna metodología en especial? Decía hace un momento de un protocolo, pero alguna metodología que podamos especificar dentro de la estructura de la tesis? Sí, es que eso también depende de qué es lo que ustedes quieran hacer. O sea, si ustedes, la metodología implica siempre no solamente una cuestión de orden técnico. Yo, por cierto, no sé, ¿tendrán algún grupo de WhatsApp al que me puedan incorporar? O si no hay grupos de WhatsApp, me gustaría que ustedes pudieran armar algún grupo con algún responsable porque me gustaría mandarles un texto sobre metodología. Es un texto de metodología fundamentalmente jurídica, pero ese texto en particular, aunque sea yo soy abogado, pero aunque sea una cuestión de metodología jurídica, lo que me interesa es que ustedes comprendan que la metodología, el método que van a utilizar para investigar, necesariamente tiene una base filosófica. Entonces, es un texto bastante sencillo de comprender, el que yo les quiero mandar, para que ustedes vean cuál es la base filosófica de la metodología que van a aplicar. Porque una cosa es partir de un trabajo enteramente conceptual, ¿no? Y o bien partir de un trabajo que va a ser además con una base empírica. Entonces, ¿qué tipo de metodología van a utilizar? ¿Deductiva o inductiva? ¿No? Si va a ser inductiva, pueden partir de hechos concretos para poder generar conceptos generales. Es decir, van de lo particular a lo general. O bien,
si ya tienen conceptos generales, cómo aplican esos conceptos a hechos concretos. Es lo que estábamos viendo, por ejemplo, ahorita con Micaela, que nos explicó. Ella lo que hace, entiendo, es que ya tienen claro, por ejemplo, la base empírica implica cuáles son los hechos concretos, cuál es la base empírica que ustedes ya ubicaron, ¿no? Una vez que ya ubicaron eso, ya que entendieron la parte, digamos, de naturaleza empírica, que sería ya lo más concreto, ¿cómo aplican, por ejemplo, en una labor, en un trabajo académico como este, si van a hacer una mera labor descriptiva, seguramente ya tienen una base conceptual previa? Porque para eso, cuando ustedes estudian una disciplina, desarrollo organizacional, entiendo que ya hay gente que ha teorizado sobre ese desarrollo organizacional y que ha teorizado sobre el tema en particular propio de el desarrollo organizacional que es de interés para ustedes. Entonces, si ustedes van a explicar, como ahorita nos dijo Micaela, o como nos dijo otras compañeras, van a hacer una labor descriptiva de cómo ya la base conceptual que existe aplica a hechos concretos que ustedes ya ubicaron, a partir de esa información empírica concreta que ya tienen, hacen una labor enteramente, digamos, prácticamente deductiva para aplicar los conceptos, la base normativa al hecho que ustedes ya ubicaron. O bien, pueden ustedes hacer un proceso inverso metodológico, es decir, una labor inductiva. No hay ninguna regulación. A veces ni siquiera existe un marco conceptual, porque no se ha ubicado el hecho para que a partir de ahí se genere el marco conceptual o una base normativa para atender un hecho concreto que ustedes ya descubrieron. Eso es otro enfoque bien interesante, porque aquí lo que ocurre es que nuestros compañeros nos han dicho que hay cierta problemática que ya ubicaron, el estrés o las crisis nerviosas. Perfecto. Pero resulta que el estrés y las crisis nerviosas ya tienen un cierto tratamiento, supongámoslo, en el marco conceptual del desarrollo organizacional e incluso hay una base normativa para ese tratamiento. Entonces, lo que hacen al aportar el elemento empírico no es demostrar la existencia de una problemática que no ha sido considerada por el marco conceptual ni por el marco normativo, sino simplemente lo concretan aún más porque dicen la problemática de la crisis nerviosa y del estrés es en esta organización específica. Y lo que a mí me interesa es explicar en una labor prácticamente deductiva, ¿no? Cómo aplica el marco conceptual y la base normativa para la atención concreta de esa problemática específica en esa organización específica también que yo ya ubiqué. Es una labor netamente deductiva. Ustedes no están descubriendo el hilo negro, ya está descubierto, simplemente están explicando cómo aplica la base normativa, la base conceptual para el tratamiento específico de ese hecho que ubicaron. Pero si ustedes quieren hacer el proceso inverso, entonces partimos de un descubrimiento. No hay nada que hable, no sé, algo en particular. Supongamos que el tema del estrés no tenga un tratamiento específico, a lo mejor en la base normativa del propio Estado. A lo mejor sí tiene una respuesta conceptual en el marco del desarrollo organizacional. A lo mejor alguien ha teorizado sobre ese tema, pero ustedes encuentran una omisión y la omisión sería que no existe nada en el marco del Estado mexicano, ¿no? Pero si ya tienen una base conceptual, entonces tampoco descubren el hilo negro, sino simplemente ven una omisión que es la parte normativa y ustedes a partir de la teorización que encuentren en el marco del desarrollo organizacional, a partir de la ubicación empírica de la problemática, pueden proponer la creación de un marco normativo para hacer una aplicación deductiva al hecho específico. Ahora, ¿cómo aplicaría al revés? No hay base teórica ni base normativa, porque nadie ha descubierto el hecho problemático. Pero ustedes a partir de descubrir el hecho problemático, a partir de encuestas, entrevistas, preguntas y demás, ubican algo que no tiene un tratamiento conceptual o tiene un tratamiento conceptual incipiente y que no tiene para nada un tratamiento normativo. Ustedes entonces pueden partir de descubrir, y ahí viene la labor inductiva, parten de lo concreto a lo general, a partir de un hecho que han descubierto y que ustedes ven que no tiene un tratamiento ni conceptual o normativo, podrían hacer esa propuesta a la inversa. No como aplica el marco normativo y el concepto al hecho problemático, sino como el hecho problemático existente, cómo puede generar una base teórica y normativa. No sé si me explico. Mi estimado
Juan Carlos, ¿no? Sí, sí, totalmente, profe. Muchas gracias. Ah, ¿tú qué enfoque le estás dando de descubrir empíricamente algo no considerado por la teoría y por... No, yo no voy a lo empírico, profe. La verdad es que yo estoy trabajando totalmente sobre la encuesta ciclo, en base a los resultados que llevamos año con año. Es un proyecto, bueno, de hecho es un proyecto que implica primero el análisis de resultados, que también abarca una plataforma, una aplicación informática para poder trabajarlo de una manera, pues con un control más destinado a la labor de base de datos en base a los resultados, que si hay un resultado en cierto capítulo de la encuesta, ya tengamos ahí nos dé alguna solución, alguna planeación de hecho para poder realizarla. Y en base a ello... Pero entonces lo tuyo sería como... Sí, perdón, discúlpame. Bueno, en base Sí. a la plataforma, pues ya se desarrolla la planificación. Totalmente a la cuestión, y bueno, y también le estoy adhiriendo por ahí a la cuestión de la selección y reclutamiento, puesto que parte de las soluciones que estamos proponiendo a la adaptación de nuevos integrantes, de nuevos ingresos de colaboradores, estamos tratando de proponer si la persona, de alguna manera, ¿no? Si la persona no tiene los valores que, por ejemplo, en este caso, Comisión Federal, son los que se necesita, de alguna manera tratar de enfocárselos, de educarlos a ese tipo de valores, pues. Y es totalmente una proyección a ciertos cursos, a una educación más o menos abarcada 6, 7 meses, creo que por ahí es lo que abarcaba, si no mal recuerdo, y proponiendo un curso de adaptación a la empresa, a la organización. Claro, pero a ver, aquí nada más para entender un poquito, mi querido Juan Carlos, tu planteamiento. Entiendo entonces que tú ya ubicaste un hecho problemático en particular, ¿no? Sí. Ya lo tienes ubicado. El primer problema es que no le dan el seguimiento debido a la encuesta ciclo. Ok, y esa encuesta, ¿cuál es su propósito? ¿De qué trata? ¿De qué va esa encuesta? Satisfacción de colaboradores, más que nada. ¿Cómo se sienten los colaboradores en una organización? ¿Se aplica una Exactamente, encuesta? evaluación a toda la cuestión de clima organizacional, de desarrollo organizacional, líderes, de hecho, también, podemos decirlo al desarrollo de plan de carrera, plan de trabajo, perfiles de puesto y demás. Ah, qué interesante. O sea, hacen la encuesta, saben de cómo se siente la gente en la organización y ya lo dejan ahí nada más. Miren, aquí está la información de cómo se sienten, pero no hacemos nada. Correcto. Ok, eso es bastante interesante. Entonces, ¿tú qué vas a...? ¿No hay algún marco teórico del que tú puedas partir o un marco normativo existente o tú vas a generar ese marco teórico de actuación? Porque aquí entiendo que ya tenemos la base empírica de la información, pero ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Cómo vamos a actuar en el marco de la organización para resolver cómo se sienten? Por ejemplo, a lo mejor se llevan mal los trabajadores de algún lugar y no hay forma de poder incidir. Vas a proponer quizá, pienso yo, por ejemplo, en los temas de acoso sexual, ¿no? Que en varias organizaciones existen instancias de atención a conflictos de género. Y entonces una mujer que se sienta acosada puede ir a presentar una queja a esa área específica de la organización que va a tratar el tema según la perspectiva de género, ¿no? Y va a establecer protocolos de actuación, de protección para la víctima, de tratamiento para el presunto responsable y va a terminar tomando una decisión en el marco de la organización. Eso es muy interesante, pero tú ya hay una base normativa para que te diga a ti cómo tratar esa información o tú te la vas a inventar, tú la vas a proponer, tú la vas a desarrollar. En base a cuestiones teóricas totalmente, profesor. Me estoy apoyando mucho también en la cuestión bueno, se puede decir a la cuestión, le comento, selección y reclutamiento principalmente en ese tipo de cosas, pero también a la gestión. Bueno, es que es un poquito de cómo voy a abarcar pues con toda la información, porque realmente los resultados son los que me van a llevar a una planeación. Y en base a esa planeación es como estoy implicando la plataforma y para poder desarrollar ciertas estrategias y poderlas trabajar. Muy interesante, porque, a ver, si en lo que tú me estás explicando es que esa encuesta arroja un montón de información sobre muchos temas que atañen a los integrantes de una organización. 9 y que capítulos, nadie le ha dado seguimiento. exactamente. No, 16 ¿Mande? capítulos, perdón, 16 capítulos son.
Claro, ahora, imagínate que si tú quieres proponer algo para incidir en el tratamiento de cada problemática que se presenta en los integrantes de la organización en función de lo que la encuesta arroja, porque finalmente es información empírica que ya se elaboró, porque esta encuesta presenta esa información empírica de cuáles son las problemáticas más comunes en las organizaciones. Yo lo que digo es que tu tratamiento, digamos, ya para un caso concreto en función de la encuesta, tú puedes generarlo de dos cosas, de hacerlo demasiado genérico como para una propuesta de tratamiento en general de toda la problemática, o Así es, enfocarlo en correcto. algo concreto que te haya interesado de los resultados de la propia. Ajá. ¿Qué? O sea, ¿lo vas a concretar en algo en particular del resultado de la encuesta, o quieres dar Sí. una propuesta de intervención genérica sobre toda la base de información que Son- arroja la encuesta? ¿Qué es lo que estás son- ubicando? la verdad es que así como me lo interpreta, realmente lo estoy llevando de las dos formas. O sea, Es sí que es en base a resultados totalmente, pero se puede determinar mucho más, pues, ¿no? De hecho, lo estoy determinando por los resultados, estoy haciendo como un tipo benchmarking, como un análisis de los resultados anuales, y en base a los resultados que han tenido, que han ido a la baja o han tenido menor puntuación, es implementar ciertas estrategias para poder levantar esos resultados. eso está muy interesante porque mira, si tú eres sobreabarcador, y ahí va el mismo asunto, ¿no? En la medida en que sobreabarques todos los resultados que te arrojas a encuestas sobre la infinidad de problemáticas que se presentan en una organización, tú vas a hipercomplejizar tu trabajo. Y yo creo que eso se va a Sí, lo estoy retrasar demasiado. delimitando. ¿Mande? Sí, lo estoy delimitando. ¿En qué en particular? El análisis, bueno, ya tengo por ahí un análisis entre 2 años, 18 y 19, porque de hecho el año 20 la encuesta fue totalmente algo en cuestión a particular del problema de COVID, y me estoy enfocando totalmente a los años 18 y 19. Es un análisis entre los mismos capítulos, pero en diferente año. Definitivamente hay capítulos que hay que tratar. Y en base a esos resultados, hay unos pequeños, unas bajas en los resultados que por lo mismo de que no se han tratado, tienden a la baja, y por lo tanto estoy planeando primero, que te tiene que dar seguimiento, segundo, las estrategias que hay que seguir, y tratando de crear una base de datos sobre estrategias para poderlo llevar a un fin. ¿Y qué resultados? Porque entiendo que de la encuesta, mira, pongo un ejemplo muy concreto. Entiendo que en una encuesta como esta se puede ver, me gusta mucho explicar el tema de género porque ahorita es algo que está muy en boga, lo que se está discutiendo sobre cómo es el trato entre hombres y mujeres en una organización. Antes no se atendía ese tipo de problemáticas. Entonces, en una encuesta como esta, entiendo, también muestran cómo se sienten las mujeres en su relación con los hombres en una determinada organización. Entiendo que a lo mejor es uno de los resultados de la encuesta dentro de muchísimas otras cosas y problemáticas en el tratamiento o en el sentir de los integrantes de la organización. Yo, por ejemplo, acabo de ver una información sobre los trabajadores de Amazon que tienen que orinar en botellitas porque no tienen tiempo para ir al baño, porque la empresa está reconociendo que sus trabajadores que reparten la mercancía de Amazon orinan en botellas que traen en sus camiones porque no les da tiempo, o hay demasiada explotación o mucha problemática. O también recientemente en una empresa que trata sobre cuestiones financieras, los trabajadores explicaron que no tienen tiempo ni de descansar, que trabajan 18 horas al día, que salen súper tarde de su trabajo, que tienen que llegar muy temprano, que la explotación es tan grande que llegan totalmente desgastados a su trabajo. Esa es una problemática específica. Yo entiendo que esta encuesta que tú me presentas o que tú nos estás exponiendo abarca un montón de problemáticas concretas. Entonces, yo sería de la idea de que tú encontraras una problemática en lo individual respecto de lo cual a ti te interesa, que no se quede nada más en una descripción de la problemática, porque la encuesta te describe algo. Profe, definitivamente, si estamos aplicando una encuesta que lamentablemente abarca muchos capítulos, sí, es un hecho totalmente, pero lo más triste es que no se le dé seguimiento a esos resultados, es donde yo realmente me quiero enfocar. De hecho, ¿me permite compartírselo un poquito ahí los datos que tengo para que los vea? Claro, sí, por favor. Mire.
Porque recuerden que esto que estamos platicando no es solamente para la persona con la que estamos platicando. Es importante que todo el mundo ponga atención de lo que se está discutiendo aquí, porque estas son recomendaciones generales para todos y para todas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la ven por ahí? Sí, se ve. Bueno, estos son los primeros los capítulos que abarca la encuesta. Los resultados como tal, bueno, por aquí estoy graficando ya los resultados de los 2 años, las diferencias entre uno y otro en un gráfico de barras, y por acá ya con los datos, principalmente les comento los años 18 y 19. De estos resultados, aquí estos son los que de alguna manera requieren atención. ¿Por qué? Porque se nota la diferencia que ha habido entre un año y otro. O sea, como tal, la encuesta ya tiene un protocolo establecido. Sí. Entonces, por lo tanto, tenemos que observar y analizar los resultados para poder hacer labor y poder trabajar. Por lo tanto, parte de la aplicación es de la aplicación informática que de alguna manera estoy tratando de realizar, es ver cuáles son los que van a la baja, con una tendencia hacia la baja, o que han tenido un mal resultado durante varios años. Y de alguna manera la aplicación nos va a mandar estos foquitos rojos para decirnos aguas aquí, y ya tenemos aquí la información aplicada pues de alguna manera, y en base a esto empezar a hacer las diferentes alternativas o estrategias que queramos aplicar. Estoy trabajando bajo una metodología. La metodología la aplicaron en una universidad de Chile, que es consta de 5 fases. Esas fases, pues la primera es la comprensión del diagnóstico, lo que estamos haciendo realmente. La segunda parte, que es la de sensibilizar principalmente a todas las personas de alguna manera con los resultados de la encuesta, cuáles son las oportunidades, las áreas de oportunidad que tenemos para trabajarla. Ya después el diseño y la planeación, la implementación de estrategias y la evaluación del proceso. Y ya en la parte por acá abajo, ya estoy implementando o desarrollando algunas estrategias para poder trabajar con estos resultados. Ok, entonces mi observación sería la siguiente. Entiendo que tu intención es generar una metodología de intervención genérica, digamos, porque cada uno de esos problemas que nos presentas en función de la encuesta, donde tú dices que van a la baja, y entiendo que es lo más problemático que resulta de la encuesta con motivo de que hay un cambio radical entre un año y el otro, en donde se ven cuáles son los problemas más graves en cualquier organización o en términos generales en las organizaciones encuestadas. Correcto. Te interesa tener un tratamiento en términos muy generales, para abarcar todas las problemáticas. Porque una cosa es presentar un protocolo de intervención en términos más abstractos para todas las problemáticas, porque cada problemática tendrá su digamos, complicación específica, ¿no? Ajá. Entonces tú no quieres llegar a lo específico, sino simplemente presentar una metodología de intervención genérica, para que a partir de tu propuesta genérica en cada hecho problemático ya se pueda ir pormenorizando una intervención más detallada, y que quien tenga el interés en tratar esa problemática concreta utilice tu metodología genérica para que efectivamente tenga un tratamiento esa problemática y pueda eliminarse en la organización misma, ¿no? ¿Es así? Y lo estoy proyectando con ciertas estrategias que por aquí están, que es las determinar actividades para fortalecer los resultados negativos en encuesta clima laboral. Okay. Y aquí presento todas las, estrategias, actividades en base a cuestiones teóricas ahí por ejemplo, el reconocimiento laboral, cómo podemos llevarlo, y bajo una metodología, pues no nada más es decir que por mis ganas, no, es algo ya que está ahí específico y que de alguna manera se tiene que ir trabajando. Ok, y esa forma de intervención tú consideras podría aplicar para todas las problemáticas. Por lo menos es un marco referencial que se puede utilizar en términos más abstractos, para que en términos concretos pueda ser atendida la problemática específica. Es que lo que es clima laboral, profe, no a mi entender, a mi forma de verlo siempre en cualquier organización que por ahí me he metido un poquito a trabajar y a leerlas, el clima organizacional, de hecho, lo puede manejar a un solo departamento, y ese mismo departamento trabajar a la par con todos los demás para poderlo llevar en base a esos resultados que estamos obteniendo.
y haciendo una planeación de vida como lo que le estoy mostrando, pues. O sea, no es decir, ay, ¿sabes qué onda? El problema es general, no. El problema se trata de clima laboral, principalmente. Y en base a ese clima laboral está la encuesta, y esa encuesta observa resultados. Lo mejor es empezarlo a trabajar. ¿Por qué? Porque a toda organización le interesa que sus colaboradores estén bien. Claro, Y, porque... perdón, adelante, profe. Claro, porque eso es muy interesante porque aquí presentas, digamos, como un método de intervención general, porque, por ejemplo, cuando nos presentaron el tema del estrés, ya hay una norma oficial específica que atiende esa problemática concreta. Le interesa mucho al Estado mexicano resolver esa problemática y genera un marco normativo para la atención de esa problemática específica. En este caso vemos que a lo mejor lo que sería que en función de tu propuesta genérica de intervención sobre cualquier tipo de hecho problemático que se presente en una organización en función de la encuesta, a partir de tu propuesta metodológica general se puedan generar intervenciones ya concretas como normas oficiales para el tratamiento específico de cada una de esas problemáticas. Pero Como por ejemplo, no en funciones generales, en función a clima laboral. O sea, no es un tema muy abierto, no, realmente no. Todo lo que estamos haciendo en la encuesta es totalmente enfocado a clima laboral. sí, no, claro, enfocado al clima laboral, pero digamos finalmente termina siendo no específico sobre la conducta concreta que se ha vuelto problemática en una organización específica, ¿no? Sino en función del clima laboral te interesa generar una propuesta que presente una intervención que no deje la encuesta nada más como simplemente describiendo los problemas que hay, sino y ahora qué hacemos para intervenir, ¿no? Ajá, y además de entender que el clima laboral, no es, no es algo pasajero totalmente, pues es algo que debe ser muy importante para todos. Nos da para determinar muchísimas cosas al final de cuentas y que tiene muchísimos beneficios que además no podemos contrarrestarlo, pues ni creo, a mí me da mucho la cuestión que la maestría es totalmente es desarrollo organizacional, y una de las partes que busca el desarrollo organizacional pues, es su personal. Ese personal pues hay que cuidarlo, hay que llevarlo a que de alguna manera sea más, no llegar a esos límites como lo hace Amazon, sino más bien detectarlos y poderlos trabajar de diferente manera. Y eso nos lo permite este tipo de encuestas, que principalmente la herramienta es la encuesta, pero hay otras formas de determinar o de hacer alguna intervención para clima organizacional. La están utilizando la herramienta, entonces por lo tanto la tomo en cuenta pues, para poderla trabajar. Súper interesante, ¿eh? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos aquí un avance bastante interesante que ya tiene mi querido Juan Carlos. Entonces, ahí ya va avanzando un poco el trabajo de la maestría, ¿no? El único detalle que de repente no logro enfocar, yo me interesa mucho la cuestión de esa parte de detectar el talento de las personas también, y la encuesta también nos lo permite, porque a veces no son bien dirigidos al plan de carrera que debe establecer dentro de una organización, a veces nada más porque le tocó a fulano esta plaza o porque X situación, sino también en este mismo momento, en el momento que estamos realizando la encuesta, en el momento que estamos haciendo entrevistas o trabajando talleres o X situación, detectar ese tipo de talento que tienen las personas, o desde el inicio, a cuando las personas son de nuevo ingreso, poder integrarlas y poder gestionar ese talento que tienen las personas, y es lo que estoy haciendo aquí, en esta partecita del modelo. Es un modelito que habla totalmente a la cuestión de integrarlos, pero en ese momento que estamos integrando, también es saber llevar su talento, gestionar su talento para saber encaminarlos a qué plaza, a qué plan de carrera o X situación puedan ir. Muy bien, perfecto. Pero sí me queda en duda nada más el hecho de cómo compaginarlos al final de cuentas, pues ese es nada más por aquí lo que traigo pendiente. Muy bien, miren, ahí podría ser que tú me pudieras mandar con lo que llevas de avance, tu inquietud concreta para que lo podamos platicar después sobre cómo te pueda hacer alguna propuesta para poder hacer esa compaginación que te interesa y que se logre algo. Me parece muy interesante porque aquí, a pesar de que estás abarcando todo, estás generando un modelo genérico de intervención sobre los temas problemáticos que ves en las organizaciones. Yo les parto de decirles lo siguiente. En el marco del Estado mexicano actualmente, los derechos fundamentales son
también invocables entre particulares. A eso se le llama eficacia horizontal. Y por ejemplo, los derechos fundamentales que tienen que ver con el trato ético hacia los demás, por ejemplo, la cuestión de discriminación, es algo que ya tienen como obligación todos los particulares de observar. Esto es muy interesante. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, respecto de personas con discapacidad, hay una convención, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el caso, por ejemplo, de un edificio de condóminos donde una chica que era ciega y además estaba en silla de ruedas por una enfermedad que padecía, estaba en una condición de discapacidad motriz, pero vivía en el primer piso del edificio y su mamá no pagaba las cuotas condominales y entonces se le ocurrió a los condóminos en la asamblea determinar la imposición de medidas de apremio para el pago de las deudas de las cuotas condominales y decidieron suspender los servicios comunes, que en este caso era el uso del elevador y la luz. Entonces resulta que las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes razonables, apoyos y salvaguardias, y si tú le quitas el ajuste, que sería en este caso el uso del elevador a una chica con discapacidad motriz, pues eso es una violación directa a la convención y todos los particulares tienen la obligación de observar eso que dispone un tratado internacional. Ya no son los derechos fundamentales, como ocurría antes en el caso de las garantías individuales, que solo se podían oponer ante las autoridades del gobierno, sino ahora los derechos fundamentales se pueden invocar entre particulares. Así que esto que estás presentando sobre el clima laboral, en el caso de una encuesta que presenta los hechos específicos donde se dan las problemáticas del trato ético entre quienes forman parte de una organización, pues termina involucrándose el tema de los derechos fundamentales. Es decir, cuando tenemos una norma oficial mexicana que implica el tratamiento del estrés para los integrantes de una organización, los jefes, los patrones, los dueños de la empresa tienen que implementar medidas de tratamiento adecuado porque los empleados tienen esos derechos. Más allá de los derechos laborales en sí, de tener un contrato y horas de trabajo y todo este tipo de temas, sino además hay una serie de elementos que también deben de atenderse para los particulares en las empresas. Cómo se tratan entre hombres y mujeres, por ejemplo, el tema de la violencia de género es una cuestión absolutamente importante en el desarrollo organizacional. Por ejemplo, otro tema importante, la discriminación al interior. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Qué tipo de tratamiento se les da? ¿Qué tipo de oportunidades existen para los distintos tipos de discapacidad que existen, ¿no? Elementos, por ejemplo, sobre personas indígenas, personas, por ejemplo, adultos mayores, el acceso al trabajo para personas adultas mayores termina convirtiéndose en un tema también importante en el marco del desarrollo organizacional. En fin, hoy todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales abarca estos temas. Me parece un tema muy interesante. Ahora, ya estamos por terminar esta sesión y yo quiero pedirles que a partir de lo que estuvimos platicando ahorita, porque yo insisto que esto no solamente como observaciones generales iniciales que estamos haciendo para los compañeros que en lo particular comentamos su proyecto de investigación, yo quiero pedirles a todas y a todos que hoy están aquí en esta sesión que pudieran hacerme el favor de presentar por lo menos ahorita de entrada para que yo tenga una idea de cuáles son sus temas, un documento que me puedan mandar. Les dejo mi correo electrónico, es mendesilvasergio@gmail.com y yo les pediría, si es que no lo tenemos, que armemos un grupo de WhatsApp para poder estar en comunicación ahí y podamos estar compartiendo información también, que pueden ser videos o pueden ser textos académicos o pueden ser sus proyectos que manden para estarlos revisando entre todos y nutrirnos entre todos y todas. Les dejo también entonces mi número de WhatsApp y mi teléfono, que es mi teléfono celular y mi número de WhatsApp, que es 55 34 88 23 16. 55 34 88 23 16. No sé si tengan ustedes no sé si tengan un jefe de grupo o alguien que organice un grupo de WhatsApp, pero yo les pediría que se organicen entre ustedes, armen el grupo y me incorporen. ¿Quién? ¿Cómo? Sara es la encargada de los grupos de WhatsApp, profe. Ah, perfecto. ¿Quién es? ¿Se llama Hola, cómo? ¿Sara? profe, yo, sí, Ah, Sara. Ah, muy bien. Sí, Sara, si arma nuestro grupo estaría excelente para que me incorporen ahí miren, para mí es mucho más fácil, la verdad, comunicarme por WhatsApp. Estoy en un montón de grupos, pero siempre las personas, mis alumnos son mi prioridad, obviamente, y pueden escribirme a título individual o escribir en el grupo y yo estaré atento para cualquier cosa y a mí me facilita muchísimo ver cómo ustedes van avanzando y si me suben ahí los documentos está bien, pero si no, mándamelos por correo, yo lo reviso. Creo que aquí somos bastantes en el grupo, pero por lo menos ahorita lo que me interesa es ver el tema. ¿Qué tema están ustedes considerando?
Y a partir de lo que platicamos ahorita traten de no sobreabarcar su tema su tema para su trabajo de tesis. Traten de especificar la problemática concreta que les interesa. Y yo lo que les recomiendo es que hagan una labor simplemente descriptiva para que no tengan que hacer labores como encuestas y preguntas y estudios, que se va a complicar más su trabajo de investigación. Yo lo que digo es, si ya hay información generada estadística, empírica, que pueden utilizar para efectos de su trabajo, pues métanse al INEGI, ya saquen la información que ya otras instancias generaron, y ustedes lo que generalmente van a tener que hacer, yo digo que yo les propongo una labor más que inductiva de ver un problema concreto que no tiene un tratamiento teórico en el marco del desarrollo organizacional y un tratamiento protocolario normativo que sería interesante para la intervención en el desarrollo organizacional. No partan de esta labor, digamos, inductiva para presentar algo y descubrir el hilo negro, sino más bien ubiquen algo que ya saben que existe, que está regulado, y hagan una labor descriptiva de cómo aplica al hecho concreto que ustedes ubicaron a lo mejor en una empresa específica, ¿no? Traten de hacer esa labor así para que puedan titularse lo más pronto posible. No sean sobreabarcadores. No hagan labores de investigación empírica porque se van a tardar años y felices días en terminar las encuestas, preguntas y demás. Utilicen ya la información generada por otras instancias que para eso están, para generar información empírica a partir de encuestas, ¿no? Ubiquen si hay algo regulado, de preferencia, si ya está regulado, expliquen cómo aplica una organización concreta, describan el proceso, qué es lo que proponen en su aplicación. Eso sería interesante porque hay muchísima gente que no sabe cómo aplica. Ok, tenemos la norma oficial mexicana sobre estrés, y luego eso qué, ¿cómo aplica? Explíquenos un proceso específico. Hay una empresa concreta que ubicaron la problemática y entonces se aplicó, ¿y qué pasó? ¿Sí se resolvió o no se resolvió? ¿Hay algún problema que faltó ahí? Eso sería interesante para poder ustedes tener un trabajo de investigación que sea muy sencillo, que no les implique mayor labor más que una investigación que sí va a implicar trabajo, obviamente, investigar teóricamente, ver qué existe en la regulación, cuál es el hecho que ubican en lo particular, o si ven que hay algo que no sé, ven una norma oficial y a partir de una problemática concreta creen que esa norma oficial no abarca todo lo que debió abarcar, pues aporten el elemento que debió abarcar la norma oficial. Si no hay norma oficial y hay un marco teórico y hay un hecho problemático, propongan una norma oficial, un tratamiento concreto. Ah, que no es norma oficial, es un protocolo en el marco de una organización privada. Ah, entonces, ¿cuál es la facultad de esa organización privada para poder presentar un protocolo de actuación en función de un marco normativo más general propio del Estado mexicano? Traten de ubicarlo así, sin que se les genere un problema en la investigación y no problematicen su vida más allá de lo necesario, porque hay información de sobra para este tipo de cosas y ustedes perfectamente conocen su tema y conocen lo que han estado haciendo a lo largo de la vida, y obviamente se les puede facilitar si ustedes no sobreabarcan las cosas, ubican los temas concretos y desarrollan un trabajo en función de lo que ya conocen. Entonces, les propongo que me manden su correo electrónico con su proyecto, que ahorita lo que me interesa fundamentalmente es el tema que van a proponer. Y si lo van a tratar simplemente en un sentido descriptivo, si ya existe algún marco teórico sobre su tema, a mí me gustaría que me dijeran sobre ese tema qué hay escrito. Eso es otra cosa. El tema que les interesa, el enfoque sobre ese tema, si es que hay un hecho problemático que les interesa aterrizar, si les interesa solamente hacer una descripción, o si les interesa, además de hacer la descripción del estado de cosas, si quieren presentar una solución a un problema concreto, y sobre todo, ¿qué se ha escrito sobre eso? ¿Qué se ha escrito? Porque aquí lo interesante en el marco teórico es ver, porque la teoría tiene distintos enfoques. Si es que hay algún debate en el marco teórico sobre cómo en el desarrollo organizacional se debe de tratar la problemática del estrés, a lo mejor hay el enfoque A y el enfoque B. Sería bien interesante que ustedes nos describieran qué enfoque, si el A o el B está tomando en cuenta la norma oficial, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes creen que el enfoque de la norma no es el correcto y hay otros teóricos que dicen que tiene que ser el lugar del enfoque A el enfoque B, pues está muchísimo mejor. Eso es lo que hay que hacer en un trabajo de investigación, ¿no? Y que además aporte algo interesante en el conocimiento. A lo mejor no descubrir el hilo negro, pero sí describirlo bien, porque ustedes lo que tienen que probar es que dominan el tema para poder dar clases, porque para eso van a ser maestros, para dar clases sobre este tema que ustedes dominan a la perfección en un plano técnico, en un plano
filosófico, en un plano teórico, en un plano metodológico, ¿no? Y en este caso incluso simplemente descriptivo, ¿no? Ya en el doctorado preocúpense por aportar elementos nuevos en la investigación y nuevo conocimiento, eso ya es otra cosa diferente. Ahorita por lo pronto enfóquense en esto, ¿les parece bien? Sí, nos parece perfecto. Muchas gracias, maestro, por las aportaciones. Ya quedó más claro sobre el tema, cómo lo vamos a desarrollar y cuente con nuestro correo. ¿Para cuándo tenemos tiempo para la entrega de Como esta tenemos una información? sesión el miércoles, de preferencia, miren, vayamos con que me manden el tema. El ¿Qué miércoles tema? es otro Sí. grupo, profe. Es otro grupo, profe. Nosotros somos los de lunes y los otros son Ok, los ok. de miércoles. Ajá. Ok, no, entonces, magnífico. Entonces, si tenemos el lunes, yo les propongo para que me dé tiempo, que me lo manden por ahí del jueves, ¿no? Para que yo, Excelente. sí, y ser como muy prácticos, o sea, mándenme su tema, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que quieren dar? Si quieren solamente describir o solucionar un problema, si ya ubicaron el problema, ¿no? ¿Qué en particular? Vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles, ¿no? Y y por lo pronto, ¿y qué se ha escrito sobre ese tema? Si es que ya ubicaron bibliografía, fundamentalmente de marco teórico sobre ese tema. Y si quieren tratar hechos empíricos, díganme, no, insisto, no se metan en la medida de lo posible. Quienes ya lo hicieron, qué bueno, y los felicito y está bastante bien porque eso muestra mucho compromiso. Pero si quieren titularse rápido, utilicen ya información empírica generada por los organismos encargados de esos temas. Entonces, ubiquen qué tipo de información quieren ustedes utilizar, si es que quieren darle un elemento, un componente empírico, una problemática específica que quieran describir, no se compliquen la existencia, utilicen lo que ya se escribió, describan, hagan un trabajo bonito, decente, decoroso, y con eso ya la hicieron bonita y padre. Que no, su Oiga, trabajo no sea más de 120 hojas, piensen en 4 capítulos, ¿no? Ahorita luego vamos viendo cómo va el tema del capítulo, pero ahorita por lo pronto me interesa ver los temas. ¿Les parece bien, mi querido Juan Carlos? nada más una última pregunta, profe. ¿Qué tan bueno, tan malo es hacer un marco teórico con diferentes definiciones? O sea, de un mismo concepto, de abarcar un poquito 2, 3 definiciones. Yo creo que es muy bueno, pero ustedes miren, a mí me pasaba muchísimo en mi trabajo, como cuando estudiaba la carrera de Derecho, ¿no? En la licenciatura. Veía a mis profesores que hablaban de algún tema, el que sea, y entonces hacían un diálogo entre las distintas posturas sobre un concepto específico. Entonces, el autor fulanito cree, por ejemplo, no sé, que procedimiento significa, y da el concepto de uno de los académicos que piensa que procedimiento significa X, y luego otro que significa Y otro que significa Y. Y entonces va dando distintas definiciones y al final él lo que hacía era proponer un concepto suyo, ¿no? Eso era un ejercicio bastante simplón, la verdad, pero ya para efectos de tener un trabajo bonito y decoroso, yo lo que creo es que si ustedes van a presentar un debate entre distintos enfoques sobre un determinado concepto, presenten el debate, claro, eso es parte del trabajo de maestría, de que ustedes dominan esa información. Presentan el debate y decántense por cuál les gusta más. Pues mira, ya que te presenté el debate sobre un concepto concreto o sobre un determinado enfoque, yo me decanto por este enfoque y descarto este. Así que mi trabajo va a ser sobre este porque este me gustó porque A, B, C, D, X, Y y Z. No sé, ¿me expliqué? Sí, entonces si quieren presentar el debate está perfecto. En un trabajo de maestría eso es lo más importante. O sea, que ustedes demuestren que dominan el tema, que saben qué se ha escrito, qué se ha debatido en términos conceptuales, qué tratamientos existen, si hay un marco normativo aplicable, y ya si ustedes describen cómo se aplica en un caso concreto, en una organización específica, pues qué mejor, ese trabajo va a estar bastante interesante, ¿no? ¿Sale? Perfectísimo. Pues entonces, ¿les parece que nos vemos el lunes? Armen el grupo de WhatsApp. Nuestra amiga Sara lo va a hacer. ¿Sí? Ya está agregado al grupo, de hecho. Qué padre. Así, Excelentísimo. así es la eficiencia de Sara, profe. Mujer audaz, vean nomás. Excelente, excelentísimo. Por eso es la jefa del grupo. Muchas gracias, Sara. Estamos en comunicación.
y esperaría sus trabajos para que me dé chance de dar una lectura. De preferencia, mándenmelo, bueno, el jueves, porque hoy es lunes, yo sé que tienen trabajo y se complica, pero es algo sencillo, no echen choro mareador solamente en algo que no, o sea, quiero que esto sea práctico, que no se les complique la existencia, que aporten la información para que yo les pueda dar comentarios y ustedes puedan desarrollar el trabajo sin tanta complicación, dejar tareas y cosas que no tienen sentido, sino más bien ser muy prácticos en la información para que yo les pueda retroalimentar sobre los enfoques, sobre el marco teórico, sobre ese tipo de temas. Entonces me interesa, insisto, que me digan qué tema les interesa. Si es que quieren solamente describir para la aplicación en un ejercicio estrictamente deductivo a un hecho problemático, o si quieren hacer una propuesta, ¿no? De solución a algo que encontraron. Háganlo sencillo. Y por último, sobre ese tema en particular, que me digan qué bibliografía encontraron, ahorita de entrada, ¿no? ¿Qué se ha escrito sobre eso? Para tener una idea general, ¿va? ¿Les parece bien? Súper. Pues entonces nos estamos viendo, chicos, chicas. Ha sido un placer enorme estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Master. Hasta luego. Gracias. Gracias. Linda noche a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bueno.